¿Alguna vez has sentido a nivel profesional que no podías decir lo que piensas o aportar incluso ideas a tu equipo de trabajo? Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene a nivel profesional crear un lugar seguro. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Jefe a Líder. Soy Jesús Soler y estoy aquí para intentar aportarte algo de contenido que te ayude a desarrollarte personal y profesionalmente. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de la importancia de crear un lugar seguro a nivel personal y profesional. Antes de nada, te animo a suscribirte a mi newsletter. Aquí abajo te dejo el acceso. En ella te comparto vía correo electrónico contenido de valor sobre el liderazgo. Y a suscribirte te regalo una clase de 29 minutos sobre los errores que yo más he observado en jefes de equipo y cómo solucionarlos. Además, también te avisaré por este medio de las nuevas formaciones y cursos, eventos que saquemos próximamente. Y sin más, empezamos. Hoy vengo a tratar un tema muy común a nivel profesional y es encontrar un equipo de trabajo en el que cuando entramos el ambiente es tenso y las personas no se sienten con la libertad de aportar o a lo mejor lo hacen y se les corta de tal manera que no se atreven o se le quitan las ganas de seguir aportando a ese equipo de trabajo. Inicialmente quizá sí se intente por parte de todos los miembros del equipo que ser proactivos, etcétera, pero llega un momento en el que si tras varias aportaciones te han dado 27 zascas, pues ya dejas de intentar aportar y te desmotiva hasta tal punto de que primero se estropea la cultura del equipo de trabajo, entendido como cultura el ambiente que podemos desarrollar, los valores en los que ese equipo se mueve, trabaja, se relaciona, y se genera un ambiente tenso en el que las personas dejan de aportar y por tanto la funcionalidad de ese equipo se destruye totalmente. Además, es muy probable que esto aumente el estrés de esos miembros del equipo con las consecuencias que esto tiene a nivel físico y fisiológico. Ya no a nivel personal, porque también te vas a llevar mucho más el trabajo a casa, sino ya a nivel físico. Ya sabemos, por lo que hemos escuchado en este podcast, y no te animo a escuchar episodios anteriores, que cuando estamos bajo estrés, el cerebro interpreta que estamos ante un peligro, ya sea real o imaginado, y eso bloquea todas las zonas, o sea, digamos que aumenta la reacción amigdalítica del cerebro y reduce la activación del córtex prefrontal, que es lo que nos va a permitir razonar con éxito, tener iniciativa, capacidad de decisión, de resolución de problemas, etc. Por tanto, esas consecuencias a nivel ya cerebral van a provocar que seamos mucho menos funcionales en nuestro puesto de trabajo, que nuestra motivación, capacidad de resolución se reduzcan al mínimo y además muy probablemente que enfermemos más fácil y que nos llevemos muchos problemas a casa. Y estos son todos los problemas que genera el tener un ambiente de trabajo tóxico. También sucede muchas veces que al llegar nuevo a un equipo de trabajo este estrés se dispara. Y si no tienes gente que te integre en ese equipo, pues también se produce esta tensión, este ambiente tóxico. Muchas veces, y es muy común, lamentablemente más de lo que nos gustaría, es que la gente no está contenta con su equipo de trabajo, con su entorno profesional. Cuando llegas a un puesto nuevo, se necesita que alguien te introduzca, te ayude a integrarte. Y siempre encontramos gente que te ayude a integrarte y porque sabe lo que cuesta llegar a un equipo de trabajo nuevo, y más a lo mejor siendo el jefe, y gente que se aprovecha de ese desconocimiento que tienes tanto del entorno profesional como de las relaciones personales de esos equipos, de esa organización, y se aprovecha en su propio beneficio o incluso para quedar por encima, para medirse contigo, etc. Bien, con esto quiero tranquilizarte y decirte que nadie nace aprendido. Así que estate tranquilo porque a todos nos ha pasado y nos pasará. Entonces céntrate, apóyate en esas personas que sí son positivas, que sí saben lo que cuesta llegar nuevo a un equipo de trabajo y te
ponen bajo su ala, te intentan asesorar si son tus subordinados o compañeros, o te intentan ayudar si son tus jefes o compañeros. Y subordinados también. También decirte que este ambiente de trabajo va a marcar la diferencia entre ir a trabajar amargado o ir contento. Y esto puede hacer un antes y un después en la vida de una persona. Puede desde provocar una depresión hasta hacer que seas una persona autorrealizada. Es muy importante crear un lugar seguro en el entorno profesional. Además, el trabajar en este ambiente tóxico va a reducir radicalmente el rendimiento del equipo y se va a convertir en un equipo, como decimos, disfuncional, en el que la gente ya no solo aporta porque no puede a nivel cognitivo, cerebral, físico, motivacional, etc., o por falta de conocimientos, sino que no quieren ya aportar. Va a llegar un punto en el que las personas se han aburrido tanto de ese ambiente y de intentar aportar y llevarse palos, o intentar aportar y que no tenga ninguna consecuencia positiva para ellos, que ya no quieren contribuir, apoyar, aportar, ni siquiera ayudar a ese líder de equipo. Y aquí quiero decir dos cosas muy importantes, que considero muy importantes. Primero, la cultura del equipo la va a hacer el líder, es decir, es mucho más fácil crear la cultura de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba puede haber una cultura, pero si llega un líder nuevo, es muy capaz y muy posible que la transforme hacia la que él quiere. En cambio, iniciar ese movimiento desde abajo es muy complicado. Y en segundo lugar, quiero decirte que si eres un trabajador y el entorno de tu equipo de trabajo es tóxico o muy tóxico, te recomendaría incluso que cambies de trabajo antes de, o de puesto, o sea que dentro de tus posibilidades, a lo mejor dentro de la misma organización cambies de puesto, cambies de trabajo incluso, o de organización si ves que el choque entre tus valores y los de la organización son tan fuertes que no consigues sentirte coherente. Entonces yo diría que si eres un trabajador y tienes que iniciar tú el cambio de la cultura de trabajo, aparte de que tú puedes influir en tu entorno laboral, pero es muy difícil que afectes a los altos directivos, digamos, o a los altos líderes de esa organización, es mucho más fácil cambiar de puesto a otro en el que te guste más la cultura que intentar cambiar la organización desde abajo. Por lo tanto, esta importancia que tiene el líder como motor de ese cambio en la cultura del equipo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contribuir, aportar para crear ese lugar seguro a nivel profesional? El primero de ellos va a ser la necesidad de crear una cultura sana. Es imprescindible que tú, como jefe del equipo, seas el motor de crear una cultura de trabajo sana. Hemos hablado de ello en otros episodios, pero básicamente tienes que dar lugar a que las personas se expresen con normalidad, a que digan lo que piensan, que aporten siempre desde un punto de vista positivo. Si es un punto de vista negativo o destructivo, pues se corta. Pero, o se les redirige a lo que tiene que ser. Pero es muy importante que seamos capaces de crear esa cultura sana. Hay 1000 formas de hacerlo y no voy a decirte en este específicamente cómo hacerlo. Pero sí la importancia que tiene que tú como líder dirijas el cambio o esa transición hacia una cultura de equipo sana. El segundo punto importante es tu apertura y accesibilidad. Es muy importante que el líder sea accesible para los miembros del equipo, que no se genere esa separación entre el líder y su equipo, porque en el momento en el que se genera esa separación, esa distancia, es muy difícil recuperarla, ya sea por miedo o por las consecuencias negativas que tiene acercarse al líder porque muerde o porque ataca. En el momento en que se produce esa distancia, la gente pierde las ganas y la motivación de demostrarte y de decirte las cosas como son. Sobre todo, como digo, si cuando se acercan a ti es como un bloque de pinchos que les pincha, les muerde, les hace daño, moral, psicológico, cognitivo, cuando se aproximan a ti. Por tanto, imprescindible esa apertura y esa accesibilidad a el equipo de trabajo. Y también, como digo, el estar abierto a nuevos cambios, nuevas ideas, a que te digan que algo de lo que has decidido puede estar mal decidido. Apertura total a que la gente se exprese con naturalidad, porque vamos a generar un equipo mucho más proactivo y mucho más creativo. El tercer punto importante es no castigar el error. No digo que cuando la gente hace algo malintencionadamente o cuando la gente comete un error no se le diga, no se le dé un toque para que sea consciente de que nos hemos dado cuenta y de que debe hacer las cosas entre límites. Es decir, nosotros debemos marcar 2 límites y permitir a la gente que va experimentando y probando dónde están esos 2 límites que hemos puesto nosotros. Imaginad, ¿no? Un camino en el que yo les marco derecha e izquierda y esas personas pueden desviarse un poco y chocar contra uno de los lados, pero yo los voy a redirigir
sobre cómo hace las cosas, ¿vale? A ver si así de esta forma lo transmito de una forma un poco más visual. Pero lo importante es que nosotros marquemos bien esos límites, que pueden ser los valores en los que yo me muevo, y dentro de esa línea les dejemos hacer y les dejemos equivocarse. Porque primero, el error es la forma más rápida de aprender. Es decir, cuando tú no sabes, lo mejor es exponerte al error las máximas veces posibles, lo más rápido posible, para aprender lo más rápidamente posible. Pero claro, el error sin reflexión no lleva a nada. Entonces necesitamos cometer error y reflexionar sobre qué hemos hecho mal, para que eso me permita seguir aprendiendo, mejorando, sacar lecciones y aplicarlas posteriormente y no volver a cometer esos errores. Pero es muy importante no castigar el error, porque si castigas cuando una persona por ser proactiva se ha equivocado, siempre que la intención sea buena, vamos a matar la creatividad, la iniciativa, el liderazgo y la capacidad de resolución. Y no les vamos a dar, nos vamos a meter seguramente mucho en los cometidos de nuestros subordinados y no les vamos a dar libertad de acción para hacer las cosas a su forma. Por lo tanto, es muy importante no castigar el error. Repito que no digo no dar un toque y decir que las cosas están mal hechas si algo se va de madre, pero no castigar cuando una persona, por proactividad, iniciativa, capacidad de liderazgo, ha cometido un error o no ha llegado al resultado esperado, porque si lo castigas le vas a matar todas esas habilidades que son muy valiosas. El cuarto punto importante es crear una vía para la aportación. Esto puede ser, por ejemplo, una reunión semanal o puede ser un formulario de Google que tú crees para que las personas puedan escribir ahí aportaciones semanales y tú un día a la semana lo revises y cojas las que te gustan y las que no, no. Esto es muy importante exponerte al equipo de trabajo, decirles que te digan con naturalidad qué se puede mejorar, a lo mejor un día a la semana, una reunión se puede hacer en ese sentido, dar los avisos que son importantes, yo de hecho lo hago semanalmente o lo intento hacer, juntarme con la gente, decirles las cosas que son importantes, que se vienen, darles avisos, etcétera, y que ellos tengan un momento para hablar contigo libremente y decirte cosas que ellos consideran que se pueden mejorar. Puede hacerse mediante esa reunión, brainstorming, etc. Y también puede ser una cosa sencilla como un formulario en papel o un formulario digital, que puede ser, como os digo, en Google Docs, por ejemplo, van muy bien esos formularios. Y ahí se puede abrir una vía de comunicación directa contigo para intentar aportar. Esto puede dar lugar también a cosas malintencionadas, que bueno, pues habría que cortar, ¿vale? Hablar, etc. Pero si se les por lo general la gente no va a ir a malas en este sentido, si se les da esa vía de comunicación. Y esto también va a eliminar mucho esos chismorreos entre bambalinas que se producen en algunas organizaciones. Es decir, si tú les das una vía para aportar, para quejarse, para sugerencias, es muy probable que esas quejas entre bambalinas se reduzcan drásticamente. El quinto punto es la importancia de no juzgar ni creerse más importante por ocupar un puesto de trabajo. Lo he dicho muchas veces, pero la posición no es nada. El sistema capitalista en el que nos encontramos la mayoría de nosotros es un sistema, igual que el comunista, es un sistema creado y que se puede modificar, por tanto. Entonces, todos son sistemas creados. Por tanto, ocupar un puesto dentro de esa organización no dice nada. Esos puestos son temporales y volátiles. Igual que lo estamos ocupando nosotros, hemos tenido muchos que lo han ocupado antes y tendremos muchos que lo ocuparán después. Entonces, no debemos creernos más importantes por ocupar ese puesto. Además, no debemos juzgar a nadie por su momento vital, profesional, porque estén más avanzados, más experimentados, menos experimentados, con más habilidades o menos, o con más conocimiento o menos sobre alguna materia. No debemos juzgar a las personas, tampoco por su ideología, orientación sexual o sus temas personales. El juicio nos va a llevar a un fracaso estrepitoso en el ambiente profesional, o esa es mi experiencia. Obviamente, si nos relacionamos personalmente con algún miembro, pues podemos darle nuestra opinión personal, porque todos tenemos una ideología, más o menos marcada, todos tenemos ciertas opiniones sobre las cosas, pero yo te recomendaría que las dejes fuera del entorno laboral. Ya no solo porque en algunos ambientes no se pueda, sino porque vas a condicionar tus relaciones personales por la forma en la que piensas o la forma en la que piensan otros. Y te animo a que dejes fuera del ambiente profesional los juicios de valor sobre lo que la gente hace, lo que la gente dice, cómo piensa o cómo se comporta. Y el sexto punto es la importancia que tiene que permitas a las personas comportarse naturalmente. Las personas, los seres humanos, estamos hechos para comportarnos de forma natural. Lo que pasa que nuestra educación, nuestra formación, sobre todo pues la influencia que han tenido en nosotros nuestros padres, nuestro entorno familiar, nuestro entorno educativo, nos condicionan para que
catemos las normas de una determinada forma. Si te interesa este tema, tienes un episodio completo sobre esto, que es el efecto Milgram, que lo tienes también en este podcast. Te animo a que vayas a escucharlo. Pero tenemos esa obediencia a la autoridad. Y si tú entras en un equipo, observas y te adaptas un poco al ambiente de trabajo que hay. Entonces es muy común llegar a un equipo, que ese ambiente sea tóxico y que yo me adapte a ese entorno. Desde mi punto de vista, tenemos que ser combativos con los entornos tóxicos para, poco a poco, por lo menos, incomodar a las personas que tienen un liderazgo autoritario, que ejercen presión sobre las personas, que ejercen chantajes morales, etc. Entonces debemos ser combativos en ese sentido de no permitir los ambientes tóxicos para las personas. Y por otra parte debemos ser totalmente transparentes, naturales, y permitir a las personas que actúen naturalmente. Esto no quita para que les corrijamos si vemos que se van de tiesto, que sus valores no son acordes a los de la organización o a los nuestros. Si se hace algo inmoral, sí que obviamente pues tienes que corregirlo y ser el líder de verdad natural de ese equipo. Pero eso no quita para que permitas a las personas comportarse naturalmente como son. Otra cosa es que luego establezcas más vínculo o menos vínculo por cómo se comporta esa persona. Pero debes permitir a la gente comportarse de forma natural. Decir lo que piensan y actuar naturalmente. Y hoy quiero compartir una historia contigo que me parece muy ilustrativa y que a mí me impactó realmente cuando la escuché. Es una historia sobre la empresa Pixar. Te animo mucho a escuchar la historia de esta empresa porque me parece increíble y mezcla grandes nombres de la historia en ese momento, los años 80 aproximadamente. Se mezclan grandes figuras como puede ser George Lucas, puede ser Bill Gates, Steve Jobs, etcétera, etcétera. La historia de esta empresa es realmente digna de ser leída y escuchada. Hay un libro que se llama Creatividad S.A. que te animo también a que leas, ya que tiene ideas muy importantes para la gestión de un equipo. Te lo dejaré aquí en las notas del programa por si te interesara adquirirlo. Bien, pues resulta que durante la creación de esta empresa estaban desarrollando, en el momento en el que te cuento esta historia, estaban desarrollando Toy Story 2. El equipo llevaba 5 años de trabajo desarrollando esta película y se iba a hacer pública esta película pocos meses después del momento del que te voy a hablar. Y resulta que todo este trabajo de 5 años se encontraba en un servidor y alguien de la noche a la mañana lo borra. Es decir, se borra todo el trabajo de la película Toy Story 2 que les había costado 5 años realizar. Esto genera, obviamente, una crisis dentro de Pixar, ya que hay mucha gente, muchos años trabajando, mucho trabajo perdido. A lo mejor piensas que la empresa, en ese momento, toma la decisión de despedir al responsable de ese borrado. Pues nada más lejos de la realidad. Se permite a las personas que busquen soluciones creativas. Y esto permite que una de las trabajadoras que, debido al ambiente positivo que había en esta empresa, decide cuando se va de permiso de maternidad, se va a llevar el ordenador a casa para seguir trabajando y aportando desde allí. Pues resulta que ella todos los días realizaba una copia de seguridad y al volver al trabajo se acuerda de que esa copia que había realizado todavía debería estar en su ordenador personal en casa. Total, que se va por su ordenador, lo lleva y efectivamente consiguen rescatar el trabajo de 5 años de toda la empresa. Bien, después de esto sería muy común buscar responsables de quién ha sido el que ha borrado esa película y castigarlo o despedirlo directamente ipso facto. Esta empresa, que se basa en la creatividad y que de hecho es famosa por cómo dirige sus equipos creativos y que es probablemente la empresa más creativa de la historia, muy probablemente, o al menos que se sepa actualmente, no solo no la despide, sino que no buscan culpables. Yo desconozco si en la sombra se buscarían culpables, pero la versión pública es que ni siquiera se buscaron culpables de este borrado. Y esto permitió que las personas no tuvieran miedo de mantener su iniciativa, su capacidad de decisión, su capacidad de resolución y, pues, al fin y al cabo, de hacer cosas. Imaginaos el límite al que se lleva esto en esta organización, en el que ni siquiera el borrado de una de las películas que ha sido más famosas dentro de esta organización hace que se busquen culpables. En esta empresa se tiene la idea de que hay que centrarse en la solución de los problemas y que buscar culpables no aporta nada
a la organización. Me parecen dos ideas brutales y dos lecciones muy, muy importantes. Esto exige varias cosas por parte de los líderes de esa organización. Una es una necesidad increíble de trabajo interior, es decir, de estar por encima de toda situación y todo problema y ser consciente de que las cosas, de que la mierda ocurre, ¿no? Como dicen los americanos, shit happens. Ser consciente de eso, pero eso exige mucho trabajo interior y mucha seguridad en uno mismo. Y ser consciente de que muchas veces tu equipo de trabajo te va a dañar, ya sea en una conversación que dañe en tu ego o va a dañar el trabajo del equipo. Esa creatividad, esa proactividad, esa capacidad de iniciativa y resolución de liderazgo va a dañar a veces el trabajo del equipo y se van a cometer errores. Pero hay que asumirlo y ser consciente de que eso va a suceder y permitirlo en el equipo. Bueno, no se me ocurría mejor anécdota para hacer hincapié en esto de no castigar el error. En cuanto a los ejercicios de hoy, el primero de ellos va a ser en que pienses cómo establecer una vía de contacto para sugerencias, aportaciones a tu equipo de trabajo, a tus subordinados y compañeros. Como te digo, puede ser desde un Google Form hasta un formulario que tú te inventes en papel. El segundo de ellos es que escribas 3 situaciones en tu vida en las que no has podido ser natural. Es decir, que hagas un trabajo de introspección y veas 3 situaciones en las que no te has comportado de forma natural. Cómo te ha hecho sentir, qué acciones te ha hecho tomar, si han sido las mejores decisiones y cómo podría haber sido mejor. O sea, haber sido mejor sintiéndote natural. Y nada más, compañeros, hasta aquí el contenido de hoy. Avisarte de que aquí abajo te dejo el acceso a mi newsletter, que puedes suscribirte para recibir más contenido sobre liderazgo, desarrollo personal y profesional. Te animo a que te suscribas para recibir también el contenido, la información sobre próximos eventos y formaciones que vayamos sacando. Muchas gracias por aguantar hasta el final, espero haberte aportado valor y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y hasta pronto. Hasta luego.